Bueno, continuando con los temas en la materia de semiología, vamos a ver ahora lo que es el tema 4, la semiología del abdomen. Bueno, empezamos por lo que es la enfermedad actual, ¿no? De igual manera se hacen todas las preguntas propias con ese comienzo, nudo de desenlace, qué le duele, dónde le duele, desde cuándo le duele, cómo está evolucionando la enfermedad, ¿no? Para poder obtener todos los datos relevantes. Dentro de esta enfermedad actual, pues es importante poder recordar algunos términos, ¿no? Signos, síntomas, ¿no? Importantes, ya que nos indican la presencia de alguna determinada patología específica, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen los siguientes términos. La epigastralgia, ¿no? Es un dolor localizado en la región del epigastrio, ¿no? Generalmente es de características urentes, es decir, un dolor tipo quemazón, ¿no? Está muy relacionado con lo que es el síndrome ulceroso péptico, las gastritis, ¿no? Úlceras pépticas, ¿no? Por ejemplo. Otro término, la aerofagia. La aerofagia se refiere a la deglución excesiva de aire. La anorexia es la falta o disminución del apetito. No confundamos esta anorexia con el término de anorexia nerviosa, que ya vendría a ser una patología psiquiátrica en sí, ¿no? La anorexia nerviosa es diferente a solamente el término de anorexia, que es la disminución o falta de apetito. Los borborismos, ¿no? Que son los sonidos que vienen del peristaltismo intestinal, ¿no? Que están ligeramente más aumentados. La constipación hace referencia a lo que es el estreñimiento. La disfagia es el dolor a la deglución, ¿no? Y es un síntoma sobre todo esofágico. La dispepsia se refiere a una digestión lenta, una digestión dolorosa o molesta, ¿no? Esa es la dispepsia. La melena, las melenas son deposiciones, son heces oscuras, negruzcas, ¿no? Y representan lo que es una hemorragia digestiva alta. Si recordamos la anatomía del tubo digestivo, ¿no? Encontramos el ángulo de Treis o ángulo duodeno y ayunal, ¿no? Todo lo que está por encima de este ángulo, que vendría a ser el duodeno en sí, el estómago, esófago, etcétera, corresponden al tubo digestivo alto, y lo que está después de este ángulo de Treis corresponde al tubo digestivo bajo, ¿no? Las melenas, ¿no? Adquieren esta coloración oscura porque la sangre, ¿no? Que proviene en el tubo digestivo se va digiriendo dentro del estómago por acción del ácido clorhídrico, ¿no? Y esta sangre ya digerida, cuando sigue el camino, ya le va a dar una coloración negruzca a las heces, ¿no? Entonces las melenas son heces de coloración negruzca, ¿no? Y indican una hemorragia digestiva alta. La odinofagia es el dolor al tragar, al deglutir, ¿no? Y este dolor es más que todo faríngeo y también puede ser esofágico. La pirosis, ¿no? Pirosis retroesternal, es una sensación de quemazón en esa región retroesternal, ¿no? Y está muy relacionado con patologías esofágicas, esencialmente lo que es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Pirosis, muy indicativo de reflujo gastroesofágico entonces. Luego tenemos lo que es la rectosagia. La rectosagia es la eliminación de sangre roja rutilante por el conducto anal, ¿no? A diferencia de las melenas, ¿no? Esta rectosagia, al ser una sangre roja rutilante y encontrarse después del ángulo de Treis, nos indicaría una hemorragia digestiva baja, ¿no? La regurgitación es cuando los alimentos retornan a la cavidad bucal, ¿no? Y estos alimentos provenientes ya sea del esófago o provenientes del estómago, eso es la regurgitación. La cialosea también se denomina tialismo salival, que es un aumento en la secreción de saliva, ¿no? El tenesmo rectal es esa sensación ineficaz y dolorosa de defecar, ¿no? Por ejemplo, tenemos en estas imágenes lo que es una epigastralgia urente, lo que es la odinofagia, ¿no? Una dispepsia puede estar representada por esta imagen, y la cialosea, ¿no? Entonces, estos son algunos términos importantes
a recordar, pues los pacientes pueden referir estos términos dentro de su enfermedad actual. Bueno, una vez ya hecha una anamnesis prolija, ¿no?, pasamos a lo que es el examen físico, ¿no?, la inspección, ¿no?, la inspección del abdomen, ¿no? Vale destacar que podemos nosotros observar abdómenes excavados, abdómenes globulosos, ¿no? Podemos observar con algunas maniobras, por ejemplo, hacer echar al paciente en decúbito dorsal, levantar un poco la cabeza de este paciente o las piernas y poder ver lo que son las herniaciones inguinales, por ejemplo, ¿no? En esta inspección, ¿no?, es importante recordar, como vemos en el gráfico, ¿no?, los 9 cuadrantes del abdomen, ¿no? En la parte superior, los 3 primeros cuadrantes, como vemos en la imagen. En la parte central tenemos el epigastrio, ¿no?, también conocido como boca del estómago, pero es el epigastrio, ¿no? A cada lado de esto tenemos los hipocondrios. Se denominan hipocondrios porque se encuentran por debajo del reborde costal, hipocondrio, ¿no? Y del hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. El hipocondrio derecho es más relación con lo que es el hígado y el hipocondrio izquierdo con lo que es el vaso, ¿no? En la parte media de estos 9 cuadrantes tenemos la región umbilical, ¿no? Esta región umbilical está en vecindad a los lados con lo que son los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, ¿no?, en relación con lo que es el colon ascendente y el colon descendente, ¿no? La parte umbilical en relación con las vísceras intestinales, ¿no? Bueno, luego tenemos los 3 cuadrantes inferiores. La parte media corresponde al hipogastrio en relación con la pelvis menor, vejiga, útero, etcétera, ¿no? Tenemos la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. La fosa ilíaca derecha, ciego y el apéndice, ¿no? Y la fosa ilíaca izquierda en relación con el colon sigmoides principalmente, ¿no? Entonces sabemos que el abdomen es como una caja con sus partes superior, inferior, ¿no?, anterior, posterior y laterales, ¿no? Entonces esta imagen sobre todo es muy importante que ustedes la pueden realizar en un pequeño esquema, ¿no?, porque cada sector que hemos visto tiene sus diferentes partes anatómicas, ¿no? Entonces es muy probable que puedan preguntarle esto, que es el hipocondrio derecho en relación con qué está, con todo esto. La región umbilical en relación con qué está, pues todo esto, ¿no? Entonces, si recordamos este pequeño esquema, va a ser más fácil recordar todo lo que está en cada área respectiva, ¿no? Esto entonces en lo que es la inspección del abdomen, ¿no? Muy bien. Si recordamos los pilares de la exploración física, tenemos el siguiente orden: inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? En la exploración de lo que es el abdomen, ¿no?, esto cambia un poco. Entra la inspección, pero después de esta viene lo que es la auscultación. ¿Esto por qué, no? Si nosotros empezamos a palpar antes de auscultar, ¿no?, podemos crear una contracción de los músculos abdominales, ¿no?, y podemos interferir en lo que es ya la palpación normal, incluso la auscultación del abdomen, ¿no? Entonces se prefiere, después de la inspección, auscultar el abdomen del paciente, ¿no? Y para esto, ¿no?, se utiliza lo que es el estetoscopio, pero de manera muy delicada, ¿no? Con una buena temperatura la membrana del estetoscopio, no presionar sobre el abdomen, ¿no? No hacer una presión fuerte, ¿no?, sino incluso poner encima del abdomen y limitarse a escuchar solamente. O sea, tiene que ser una auscultación delicada y fina, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Pues el peristaltismo intestinal, y esto está representado por los ruidos hidroaéreos. Normalmente se pueden escuchar desde 5 a 34 ruidos hidroaéreos por minuto, ¿no? Es importante ver la disminución o ausencia de estos ruidos hidroaéreos que nos pueden ya indicar algún tipo de hilio, ¿no?, alguna
irritación que esté afectando al peristaltismo intestinal, o por el contrario, el aumento, ¿no?, de estos ruidos hidroaéreos en procesos obstructivos, mecánicos. Se puede ver en cierto periodo un aumento de estos ruidos hidroaéreos, ¿no? También se puede observar, se puede auscultar lo que son algunos soplos, ¿no?, en el trayecto de la aorta principalmente, en el trayecto de las arterias renales y en el trayecto de las arterias ilíacas, ¿no? Entonces, a esto sobre todo está destinada lo que es la auscultación. La palpación, ¿no? Ahora sí, empezamos con lo que es esta palpación, que vendría a ser la parte más importante de la exploración física dentro de lo que es el abdomen, ¿no? Porque si recordamos, el abdomen, al ser una caja que contiene gran cantidad de órganos, vísceras, vasos sanguíneos, etcétera, ¿no?, vamos a poder encontrar las vísceras tal vez de un diferente tamaño, agrandadas o reducidas, ¿no? Podemos encontrar en algunos casos patológicos acumulación de líquido, ¿no?, o presencia de masas tumorales, ¿no?, dentro del abdomen, ¿no?, algunas herniaciones, protrusiones, ¿no? Entonces, por todo esto, ¿no?, la mejor forma de que nosotros podamos orientar semiológicamente nuestro diagnóstico vendría a ser la palpación, ¿no? Entonces, vamos a mencionar que existe dos tipos de palpación: una palpación superficial y una profunda. La superficial, sobre todo, sirve, ¿no?, para delimitar la forma del abdomen, palpar la superficie, delimitar algunos puntos de referencia que los vamos a ver posteriormente, ¿no? Ver la temperatura del abdomen, ¿no?, palpar la temperatura del abdomen, perdón, ¿no? Y pues generalmente se utiliza todo lo que es la palma de la mano, ¿no?, en la parte superficial del abdomen, ¿no? Y la palpación profunda, ¿no?, es de mucha importancia, pues al realizar un poco más de presión, ¿no?, sobre la superficie abdominal, ya sea con una mano o con las dos manos, ¿no?, podemos llegar a palpar lo que son las vísceras profundas, ¿no?, las vísceras que se encuentran en la profundidad del abdomen, ¿no?, y así poder distinguir lo que son algunas visceromegalias, matideces, ¿no?, la presencia de masas tumorales, etcétera. Bueno, entonces la palpación en el abdomen pues es diferente dependiendo del órgano que estamos nosotros palpando, ¿no? En el hígado, por ejemplo, lo normal es que el hígado no rebase lo que es el reborde costal, ¿no? Cualquier hígado que rebase este reborde costal puede ser, aunque no al 100%, puede ser que esté cursando con una hepatomegalia de características patológicas, ¿no? Tenemos en la imagen una maniobra bimanual, la maniobra de Chaufar, ¿no?, que nos sirve para palpar lo que es el reborde hepático, ¿ya? Luego la vesícula biliar normalmente no se palpa, ¿no?, pero si esta es distendida o está siendo empujada por un crecimiento de la cabeza del páncreas, sí puede ser palpable, ¿no? El vaso generalmente está en relación con el hipocondrio izquierdo, normalmente no se palpa, ¿no?, pero para poder palparlo se puede utilizar solo una maniobra unimanual o bimanual, ¿no?, pero generalmente el vaso no es palpable, excepto en casos de esplenomegalia, ¿no?, por algo hematopoyético, ¿no?, por ejemplo. El riñón, ¿no? El riñón también se puede palpar unimanual o bimanualmente. Bimanualmente generalmente es lo más utilizado y se busca el polo inferior de los riñones, como podemos ver en la imagen, ¿no? La vejiga urinaria se puede palpar cuando ésta está distendida, por ejemplo, el globo vesical, ¿no?, que se palpa inmediatamente por encima de la sínfisis del pubis, ¿no? El colon muchas veces es palpable, generalmente encontrando lo que es el marco colónico, ¿no? Entonces, cada víscera tiene su método de palpación, ¿no?, individual para cada una de estas. Muy bien, y ahora vamos a recordar algunos signos y puntos abdominales importantes, ¿no?, para poder relacionarnos con patologías como apendicitis, peritonitis, cólico biliar,
pancreatitis, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos la maniobra de Bloomberg o la maniobra del Zebote, ¿no? Donde se localiza la mano sobre la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y se suelta, se presiona y se suelta repentinamente. Si esto produce dolor, es indicativo de excitación peritoneal en esa región palpada. Es muy susceptible a lo que es el diagnóstico de apendicitis o una apendicitis perforada que ya esté excitando el peritoneo. Otro tenemos el punto de McBurney. Para este punto de McBurney se traza una línea desde el ombligo hasta la cresta ilíaca anterosuperior, ¿no? Se la divide en tres y el punto de McBurney se encuentra en la unión del tercio externo con el tercio medio, ¿no? Este punto de McBurney nos indica la localización del apéndice secal, ¿no? La maniobra de Zobsin, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Sabemos que el ciego y el apéndice secal se encuentran en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Pero esta maniobra de Zobsin no presiona esa fosa ilíaca derecha, más todo lo contrario, presiona la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Y al presionar la fosa ilíaca izquierda, el aire contenido en esta región se transmite por todo el colon, ¿no? Y llega al ciego. Si este ciego y el apéndice están inflamados, ¿no? Por esa transmisión de aire, pues va a causar dolor en esa región, ¿no? A eso se refiere la maniobra de Zobsin. El punto de Lanz, ¿no? Este punto de Lanz se encuentra en esa línea horizontal bicrestílica, ¿no? En la unión del tercio externo con el tercio medio, ¿no? Y es nos indica este punto de Lanz o nos sirve para ubicar apéndices retrosecales, ¿no? Bueno, luego tenemos el punto de Moses, ¿no? El punto de Moses que se encuentra en la parte media de esa línea trazada desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? En la parte media encontramos ese punto, el punto de Moses, ¿no? Que nos indica más que todo una posición elevada de un apéndice, ¿no? Entonces, si unimos el punto de Moses, el punto de Lanz, el punto de McBurney, pues podemos formar, como vemos en el esquema, un pequeño triángulo, el triángulo apendicular, ¿no? Donde podemos clínicamente, ¿no? Orientar mejor nuestro diagnóstico hacia una apendicitis retrocecal o elevado de posición normal. Bueno, luego tenemos la maniobra de pie-talón, donde se puede realizar con el paciente elevado, ¿no? Se eleva lo que es el talón del paciente y se lo deja caer, ¿no? Si esto produce dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, pues es sugestivo también de apendicitis, ¿no? El abdomen en tabla es esa contractura generalizada de los músculos de la pared abdominal, ¿no? Y está en íntima relación con lo que es con la perforación de una úlcera péptica, ya sea duodenal o gástrica, ¿no? Sale el ácido clorhídrico, ¿no? Y esto excita todo lo que es el peritoneo, es una excitación química de todo el peritoneo y el paciente contractura toda la pared abdominal, ¿no? Y es incapaz de realizar movimientos estando recostado en la cama, lo deja clavado al paciente. El punto cístico nos sirve para encontrar lo que es la vesícula biliar, el fondo de la vesícula biliar. Como vemos en el esquema, ¿cómo se encuentra este punto cístico? Se traza una línea imaginaria desde lo que es el ombligo hacia el hueco axilar derecho, ¿no? El lugar donde esta línea corta con lo que es el reborde costal, ese es el punto cístico, ¿no? Y es ahí donde se encontraría el fondo de la vesícula biliar. Y este punto nos va a servir para realizar la maniobra de Murphy. La maniobra de Murphy se le pide al paciente que inspire, mientras tanto nosotros presionamos por debajo de este reborde costal, ¿no? Y luego se le pide al paciente que exhale, ¿no? Y en ese momento, al exhalar, la vesícula biliar va a bajar y se va a topar con la presión de nuestras manos, y si hay una inflamación de la vesícula biliar va a causar dolor en esa región. Los signos de Gray, Turner y Cullen, como vemos en la imagen, ¿no? Cullen es una equimosis periumbilical, Gray Turner es una equimosis en flanco izquierdo, ¿no? El signo del psoas al doblar la rodilla, el signo del obturador dobla la rodilla y una versión externa del pie y causa dolor, indican apendicitis. Bueno, continuando, vamos a ver lo que es la percusión del abdomen, ¿no? Normalmente
por la presencia de las vísceras huecas como el estómago, el intestino delgado, intestino grueso. La percusión normal del abdomen nos da un sonido timpánico, ¿no? Para esta percusión, como podemos ver en la imagen, ¿no? Se realiza una percusión digital, ¿no? Que trate de abarcar los 9 cuadrantes, ¿no? Y se realiza en abanico, empezando por lo que es el epigastrio, ¿no? Avanzando en todas las direcciones hacia las fosas ilíacas, tanto derecha e izquierda, ¿no? Y abarcar todo el abdomen, ¿no? Bueno, algunos datos que nos van a indicar patologías, pues es encontrar la presencia de matidez. Normalmente, ¿en qué lugares podemos encontrar matidez? Especialmente en lo que es el hipocondrio derecho, debido a lo que es el hígado, ¿no? Pero como vemos en esta imagen, también se pueden encontrar una matidez diferente, ¿no? Por ejemplo, en los procesos ascíticos, ¿no? Va a ser una matidez cambiante. Si el paciente está de pie, esta matidez se va a encontrar en la parte inferior del abdomen. Si lo ponemos de cúbito lateral, pues en la parte lateral se va a encontrar la matidez, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de una peritonitis tabicada, ¿no? Es decir, una peritonitis que en algunos lugares va a estar localizado y en otros lugares ausente. Es lo que se llama el abdomen en tablero de ajedrez, ¿no? Y nos va a dar sectores con matidez y sectores timpánicos, matidez y sectores timpánicos, ¿no? Luego tenemos aquí una matidez que puede corresponder a lo que es un útero gravídico, ¿no? O a un globo vesical, ¿no? Tenemos una matidez localizada sobre todo en fosa ilíaca derecha, puede ser también izquierda, en relación con lo que es un quiste ovárico, ¿no? Bueno, y también podemos percutir lo que es la distensión de las vísceras, ¿no? Por ejemplo, una obstrucción intestinal en el intestino grueso, intestino delgado, por bridas, adherencias o por algún tumor, ¿no? Que nos va a causar lo que es el meteorismo y la distensión, ¿no? Entonces eso vendría a ser lo más importante de la percusión, hacerla ordenadamente y relacionarlo con algunas patologías. Bueno, entonces habríamos visto lo básico de lo que es la anamnesis y la exploración física de lo que es el abdomen, ¿no? A continuación vamos a ver cómo se delimitan los 9 cuadrantes y algunos puntos importantes en la semiología de lo que es el abdomen. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente los puntos de referencia y las regiones abdominales que conocemos, ¿no? Para trazar los 9 cuadrantes trazamos 2 líneas transversales, la primera superior que va a pasar por debajo de los bordes costales, la segunda inferior que va a pasar por ambas crestas ilíacas anterosuperiores, es la línea bicrestílica, ¿no? Y tenemos 2 líneas en dirección vertical que son la continuación de las líneas medioclaviculares, ¿no? Se trazan estas líneas imaginariamente y tenemos las siguientes regiones. En la parte superior el epigastrio y a cada lado el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. En la parte media tenemos la región umbilical y a cada lado los vaciados o flanco derecho, vaciado o flanco izquierdo, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Tenemos la región del hipogastrio y a cada lado de esta la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda respectivamente. Entonces estos son los 9 cuadrantes a tener muy en cuenta, ¿no? Luego algunos puntos de referencia, ¿no? Si trazamos una línea desde lo que es el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, la dividimos en 3, ¿no? Y la unión del tercio externo con el tercio medio, ese es el punto de McBurney, ¿no? En esta misma línea, ¿no? A nivel de su parte media o unión del tercio medio con el tercio interno, tenemos el punto de Moses, ¿no? En la parte donde el tercio medio y el tercio externo de esta línea bicrestílica, ¿no? Se unen, tenemos el punto de Lanz, ¿no? Uniendo estos 3 puntos, recordemos que ese es el triángulo apendicular, ¿no? Para encontrar el punto cístico y realizar la maniobra de Murphy, pues trazamos una línea imaginaria desde el ombligo hasta el hueco axilar, ¿no? En esta línea donde corta con el reborde costal, ese es el punto cístico,
¿no? También aprovechamos para recordar los puntos seno-ureterales superior e inferior, ¿no? Que se trazan en esta línea vertical que sigue la línea medioclavicular, ¿no? Donde corta a la altura del ombligo, es el punto seno-ureteral superior, ¿no? Y donde corta en la línea bicrestílica es el punto seno-ureteral inferior, ¿no? Entonces, estos son los cuadrantes importantes a reconocer en la semiología del